En el mes de diciembre del año 2021, nosotros estamos observando un crecimiento real de la producción manufacturera del 13,1% anual cuando lo comparamos con el mes de diciembre de 2020, pero a su vez estamos viendo un crecimiento del 14,8% de esta producción real manufacturera en términos bienales, es decir, comparado con diciembre de 2019. Esto lleva a que cuando hacemos este mismo análisis para las cifras del personal ocupado, en diciembre de 2021, si bien vemos un crecimiento anual del 4,5%, estamos viendo una contracción del menos 0,7% del personal ocupado para el mes de diciembre comparado con el mes de diciembre de 2019. Los dominios manufactureros de trilla de café, de fabricación de vehículos, de fabricación de otros equipos de transporte y de fabricación de productos de molinería están explicando ellos 4 contracciones anuales, es decir, variaciones negativas de su producción entre el año 2021 para el mes de diciembre comparados con diciembre del 2020. La elaboración de bebidas, otros productos alimenticios y la fabricación de papel y cartón fueron los 3 dominios manufactureros más importantes a la hora de explicar casi la tercera parte del crecimiento del 13,1% anual de la producción real manufacturera. La producción real de todo el año 2021 crece al 15,9% frente a 2020 y al 6,6% frente al año 2019. Cifras que confirman que ya se encuentra muy por encima de niveles prepandemia. No obstante, las cifras en términos de empleo son menos optimistas. El crecimiento anual del personal ocupado en todo el año 2021 frente a 2020 solo fue del 2,7%, que no alcanzó a compensar la importante contracción del empleo manufacturero que tuvo el año 2020, tanto es así que el crecimiento bienal del personal ocupado manufacturero se contrajo en un 3,3% cuando lo comparamos con el personal ocupado promedio del año 2019. El crecimiento de todo el año 2021 del indicador de producción industrial fue del 10,3% comparado con el año 2020. Cuando nosotros queremos explicar la contribución de ese crecimiento del año 2021, vemos que el sector manufacturero está aportando 9,6 puntos porcentuales de los 10,3 que observó el sector industrial ampliado. El suministro de electricidad y gas aporta 0,7 puntos porcentuales, el agua aporta 0,1 puntos porcentuales, pero desafortunadamente estamos viendo en la explotación de minas y canteras un aporte negativo del menos 0,2 puntos porcentuales. Esto significa que cuando queremos expresar qué sucede con el sector de explotación de minas y canteras, estamos observando una contracción anual del menos 0,9%, en donde a la hora de explicar tenemos 2 sectores divergentes. Un avance muy importante anual en la producción de carbón, en donde estamos viendo un crecimiento anual del 12,7% entre 2021 y 2020, pero todavía una contracción anual de la explotación de petróleo y gas en el año 2021 contra 2020 del menos 5,4%. En el mes de diciembre de 2021 estamos observando un crecimiento de las ventas reales anual, es decir, contra diciembre del 2020, del 15,9% y bienal del 13%. Mientras tanto, en relación con el personal ocupado, en diciembre del 2021 vemos un 1,9% de personal ocupado, mientras que cuando hacemos la comparación bienal vemos una contracción del menos 5,3% nuevamente en el mes de diciembre del 2021. De los 15,9 puntos porcentuales que fueron o que determinaron el crecimiento de las ventas minoristas en su crecimiento anual en diciembre del 2021, tenemos a las prendas de vestir y calzado, los carros y las motos que se compran en pequeñas flotas
para pequeños negocios, los combustibles y los equipos de informática y telecomunicaciones como los 4 principales dominios que aportaron puntos positivos de forma significativa, casi más de la tercera parte de ese crecimiento anual del 15,9%. Sin embargo, importante resaltar que tanto para el 15,9% anual como para el 13% bienal que estamos observando, las líneas de mercancía para diciembre de 2021 de alimentos y de vehículos particulares para el hogar y de motos están presentando una contracción, con lo cual estamos viendo en primer lugar, en relación con las ventas de alimentos, los efectos de inflación tanto de precios al consumidor como de costos al productor, y en segundo lugar para la comercialización de vehículos y motos para uso por parte de los hogares particulares. Estamos viendo las incidencias de los sobrecostos que ha generado el componente logístico internacional, que ha dificultado la distribución de autopartes y también asimismo ha implicado en un encarecimiento de estas para el ensamblaje o la importación de vehículos en el país. Para todo el año 2021, las ventas reales del comercio minorista están observando un crecimiento anual del 17,8%, es decir, comparándolas con el año 2020, y bienal del 8,9%, es decir, comparándolas contra 2019. Ese mayor crecimiento de las ventas del comercio frente a las ventas del sector manufacturero viene acompañado de unas cifras más ácidas en relación con la contracción del personal ocupado. Eso significa que en el año 2021 las ventas de comercio minorista y de vehículos y combustibles se hicieron con un 1,1% de menos de personal ocupado del que observábamos en el año 2020 y con un 4,6% de menos de personal ocupado de aquel que observábamos en el año 2019. En la medida en que el sector de producción cinematográfica y de películas de televisión fue el más afectado como consecuencia de la pandemia, en el año 2021, como efecto de un rebote estadístico, aparece con el mayor crecimiento del año 2021 de los ingresos nominales, cercano a un 220%. En segundo lugar, aparecen los restaurantes, los servicios de catering y bares, en donde estamos viendo un crecimiento del 50,6% de los ingresos nominales en 2021 frente al año 2020. Y en tercer lugar tenemos los otros servicios de entretenimiento, donde estamos viendo un crecimiento anual de los ingresos nominales del 37,6%, comparado todo el año 2021 con el año 2020. En términos de personal ocupado, esas recuperaciones de ingresos reflejan que todavía, por ejemplo, el sector de restaurantes y bares todavía trabaja a un nivel de personal ocupado que es inferior en un 1% al que observaba en el año 2020. Las actividades de edición observan una contracción de su personal ocupado en el año 2021 del menos 9,9% frente a 2020. En diciembre de 2021, el crecimiento de los ingresos reales comparado con diciembre del 2020, es decir, su variación anual fue del 101,3%, mientras que la variación bienal, es decir, comparando los ingresos de diciembre del 2021 con diciembre del 2019, fue del 2,4%. Eso significa que ya en diciembre del 2021 los ingresos reales del sector hotelero estaban por encima para ese mes a un estándar prepandemia, que en este caso es diciembre de 2019. No obstante, las cifras de personal ocupado no muestran una perspectiva tan dinámica. En el mes de diciembre de 2021, el sector hotelero trabajó con un 22% de más de personal ocupado del que tenía en el año 2020, pero con un 22% de menos de personal ocupado del que tenía en el año 2019. Eso significa que todavía tenemos un rezago muy importante en la recuperación de empleo en el sector hotelero. Los ingresos del sector hotelero en el año 2021 crecen a un 100,2% comparados con los de 2020, es decir, se duplicaron.
Pero no obstante, cuando los comparamos con los ingresos de 2019 en el año completo, observan una contracción del 25,1%. La ocupación promedio del sector hotelero en el año 2021 todavía fue inferior a la de 2020 en un 3,7% negativo y sobre todo inferior a la de 2019 en un menos 31,7%, lo cual refleja un importante desafío de recuperación de empleos en el sector hotelero en el país para el año 2022. Los ingresos de las agencias de viaje en términos nominales en el cuarto trimestre del 2021 se recuperaron a una tasa del 203% frente al cuarto trimestre del año 2020, los cuales entraron a corregir no lo suficiente la contracción tan importante que vieron los ingresos de las agencias de viaje en el cuarto trimestre de 2020 frente al mismo periodo en 2019 del 68,8%. Esto significa que los ingresos trimestrales de las agencias de viaje en el cuarto trimestre de 2021 todavía son un 5,4% inferiores a los que se observaban en el mismo periodo de 2019, lo cual viene acompañado también de una importante reducción de su personal ocupado en un 41,6% en términos bienales. El índice de personal ocupado para el cuarto trimestre de 2021 se ubicó en 41,7 sobre 100. Esto significa que en el cuarto trimestre del 2021 las agencias de viajes solamente están ocupando al 41,7% de personas que tradicionalmente ocupaban en un trimestre promedio del año 2005. Una tasa ascendente muy importante que se pronunció en tiempos de pandemia, que entra a reflejar cómo se combinan dos desafíos muy importantes para este sector de agencias de viaje. El primero, de cambio tecnológico, de sustitución de agencias de viaje por plataformas de Internet, y el segundo, pues el retroceso tan importante que ha observado el sector turístico en tiempos de pandemia.